A través de este vídeo voy a tratar de explicar el funcionamiento de la competencia institucional normativa, es decir, una competencia institucional no basada en criterios económicos. Último capítulo de mi libro, Teoría Económica de Estado. Todas las revoluciones fracasaron, la francesa, la cubana, la rusa, porque no supieron descentralizar el aparato normativo estatal que ellas mismas prometieron. Todas las revoluciones nacen con un carácter asambleario, donde tratan de reflejar la voluntad popular, pero terminan convirtiéndose en revoluciones controladas por un líder mesiánico que hace y deshace a su antojo del movimiento revolucionario. Todas las revoluciones tratan de adaptar el marco jurídico a la realidad del momento. Por tanto, para que la próxima revolución económica y social tenga éxito, lo que debe de conseguir un sistema normativo eficiente y eficaz. Y para ello es necesario que todos los expertos de cada uno de los sectores intervengan en la formación del marco jurídico. Es decir, los expertos han de controlar la actividad tanto empresarial como la actividad gubernamental. Es inadmisible que en pleno siglo XXI toda la participación que realicemos los ciudadanos en la formación del marco jurídico sea votar una vez cada 4 años. Los liberales precapitalistas siguen anclados en instituciones que ya utilizaban los romanos y que enunció David Hume, como el respeto a la propiedad privada, la transferencia de la misma por convenio y el cumplimiento de los contratos. Pero para que la próxima revolución tenga sentido, necesitamos crear instituciones vehiculares que permitan ir más allá y permitan a los especialistas participar en la confección del marco jurídico para una determinada zona y sector de actividad económica. La competencia institucional normativa permitirá superar la infértil discusión de si es el Estado el que ha de controlar al mercado o viceversa, dado que desde mi punto de vista es la propia sociedad, a través de los especialistas expertos, los que han de controlar a unos y a otros, al Estado y al mercado. Tenemos, por tanto, que hacer convivir el cálculo económico, es decir, la libre formación de precios, con el cálculo social, lo que yo denomino el cálculo social, es decir, la libre formación de la norma en régimen de competencia institucional. Si no queremos acrecentar las tensiones propias del mercado, es decir, destrucción creativa, Schumpeter, tenemos que permitir que el cálculo económico interactúe con el cálculo social. Para alcanzar el auténtico capitalismo, es necesario que el cálculo económico, es decir, la libre formación de precios, interactúe con el cálculo social, es decir, la libre formación de las normas en régimen de competencia institucional. La competencia institucional normativa es una respuesta a las diferentes propuestas de coordinación social que se han venido realizando durante los últimos años, cuáles son la democracia celular, la democracia líquida, la propia competencia institucional económica que desarrolló o estudió Alfred Marshall, las diferentes propuestas de estados minarquistas con un carácter marcadamente económico o las organizaciones jurisdiccionales funcionales solapadas del catedrático suizo Bruno Frey. La gran ventaja que presenta la competencia institucional normativa es que ataca el problema de raíz, es decir, a la eficiencia y a la eficacia de la norma, mientras que las restantes propuestas citadas o bien tienen un sesgo económico demasiado acentuado o bien centran todo su problema en el sistema de selección y de organización de representantes políticos. La competencia institucional trata de armonizar los intereses económicos del sector privado y los intereses sociales que ha de defender todo el sector público. Si hacemos convivir armónicamente ambas fuerzas, nacerá el óptimo normativo, es decir, la norma más efectiva para un determinado territorio y momento histórico. Para que la competencia institucional funcione adecuadamente, los diferentes gobiernos, supranacional, nacional, regional, provincial, local, tendrán que competir normativamente con asociaciones privadas de profesionales
que tendrán capacidad normativa de igual rango que los diferentes gobiernos del Estado. Por tanto, tendremos dos tipos de unidades normativas, unas con un marcado carácter social y otras con un acentuado carácter económico. Los expertos de cada sector podrán asociarse en reguladores, bastando con que en el momento de su fundación estén asociados al mismo al menos el 25% de los expertos existentes en la zona que se pretende tutelar. De esta forma, en una zona de tutela habrá un máximo de 3 reguladores, los cuales competirán entre sí y con los diferentes gobiernos para la formación del marco jurídico. Para fomentar la estabilidad del sistema, los socios de un regulador permanecerán enrolados en este durante un periodo estable, por ejemplo, de 2 años, y de forma exclusiva. El funcionamiento de la competencia institucional se basa en la mayoría concurrencial, un nuevo concepto jurídico que determina la norma ganadora entre las diferentes propuestas realizadas por las unidades normativas. Voy a poner un ejemplo de cómo determina la mayoría concurrencial la norma ganadora entre las diferentes propuestas realizadas por las fuerzas que defienden el interés público y el interés privado, el interés económico y el interés social. Imaginemos por un momento que el Parlamento español, con un 70% de los votos de apoyos, prohíbe el embotellamiento del agua mineral en envases de plástico, dado los problemas que genera este material en el medio ambiente. Imaginemos igualmente que la única embotelladora de vidrio de agua mineral estuviese en la provincia de A Coruña, a una distancia aproximada de unos 1000 kilómetros respecto de otra provincia, de Valencia. Imaginemos igualmente que la provincia de Valencia tiene el mejor sistema de tratamientos de residuos plásticos del mundo. Pues bien, los valencianos no entenderían la norma aprobada por el Parlamento español, dado que ellos, en primer lugar, tienen un sistema hipereficiente de tratamiento de residuos plásticos y, por otra parte, observarían que la producción de CO2 en el transporte del agua embotellada en envases de cristal sería elevadísimo respecto a la producción de ese embotellamiento en envases de plástico. Para superar esta falla de la norma, los valencianos tendrían que acudir a la competencia institucional normativa. Así, un regulador privado, al detectar la falla de la norma, podría inscribir en el Registro Nacional de Propuestas Normativas una propuesta que autorizase a su zona de tutela o en su zona de tutela al embotellamiento y la venta de agua mineral en envases de plástico. Una vez distribuida esta propuesta entre las diferentes unidades concurrenciales, se procedería a su votación. Si el día de la votación el regulador superase el 70% de apoyos con el cual se aprobó la norma en el Parlamento Central, automáticamente para esa zona de tutela se podría envasar y vender agua embotellada en envases de plástico y para el resto de España en envases de cristal. De este ejemplo podemos sacar una importante conclusión. Por muy racional y ajustada a derecho que nos pueda parecer una norma, cuando la proyectamos o la estiramos a todo el territorio, pierde efectividad. Cuanto más territorio pretendamos abarcar con una norma, menos efectiva será la misma. Esto es un problema que se ha venido detectando desde el Código de Justiniano y que ahora, con la competencia institucional, tratamos de dar una respuesta. Surge así de manera espontánea lo que yo denomino el mercado de normas. Es decir, contaremos con unos proveedores capaces de ofrecer a la ciudadanía y a los mercados la norma más efectiva para un determinado territorio y momento histórico. Debemos, pues, superar el actual sistema de emisión de normas basado en el romanticismo decimonónico del amor a la patria, la honestidad, la moderación, la incorruptibilidad, etc., por un sistema eminentemente práctico, donde interactúan las mismas fuerzas que interactúan en el mercado, es decir, el egoísmo y la cooperación.
La competencia institucional responde a cuestiones que el hombre venía planteándose durante siglos. ¿Cuál es? ¿Quién custodia a los custodios? ¿O la ventana de Overton? ¿O la ignorancia racional de Downs? ¿O la teoría de la circulación de las élites de Pareto? ¿O la ley de hierro de las oligarquías? ¿O el equilibrio que tiene que reinar entre Estado y mercado? ¿O la eficiencia de las normas? ¿O el control del gasto público? ¿O nacionalismos de todo tipo y color que rompen la unidad del mercado y crean barreras no naturales? ¿O simplemente el cada vez más acentuado sistema de cleptocracia y de demeritocracia? Si realmente queremos avanzar hacia el capitalismo, debemos dar un salto de gigante en la coordinación social y entrar de pleno en el sistema de competencia institucional.